El título de esta noche es ¿Cómo deshacernos de la frustración? Hicimos una introducción previa, un análisis, donde planteamos este problema de una manera clara y personalizada, ¿no? Pero vamos para empezar a leer una porción de la Biblia en 1 Samuel 18:6, donde vemos al rey Saúl teniendo un celo violento de David, todavía joven, muy joven David, pero un celo muy amargo y muy peligroso, un celo mortal. Y lo vamos a leer a partir del verso 6, vamos a ver esta escena histórica donde Dios nos muestra algunas cosas a través de lo relatado y donde vamos a descubrir algunas graves y terribles peligros de vivir bajo una frustración ya crónica, donde a través del tiempo se perpetúa la frustración o esa repetición sobre lo mismo. Dice la Biblia, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él variaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl se alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, vemos la situación. Un rey que ya le estaba yendo bastante bien, pero hace un tiempo se había comenzado a descomponer esa fe tan sana, tan linda, inicial. Recuerden que Saúl fue llamado siendo un hombre común, siendo un hombre que criaba ganado con su familia. Bueno, fue llamado a nada más y nada menos que a ser rey de Israel. Algo de lo cual no estaba de acuerdo Dios, pero Dios, como concediendo el capricho de Israel, les concedió a un hombre que en apariencia tenía todos los atributos para ser tal, físicamente hablando, y no espiritual ni siquiera emocionalmente, porque por supuesto, llegado a este punto, y como en otros tantos, Saúl muestra la hilacha, como se dice vulgarmente. Él se manifestó al punto que en este momento donde veíamos que David ya volvía siendo él parte del ejército de Israel, después justamente ese tiempo tan humillante para los filisteos y de tanta victoria, pero una victoria muy particular la de Israel. Era solamente por mano de David, un joven, como lo habían visto, que con una onda pastoril, que no es como la gomera que nosotros vemos, como la del Chavo, no, sino digamos, más como las boleadoras, era la gomera. Con esa venció, ustedes saben la historia de Goliat, ¿no? De David y Goliat. Bien, y claro, ante esa gran victoria, esa humillación al ejército filisteo,
Vienen otras victorias más, ya el pueblo de Israel muy entusiasmado en la gran victoria que Dios había concedido en medio de tanta debilidad como era la debilidad de un joven pastor que no quiso usar tampoco la coraza y todo el armamento que Saúl le proveyó para la batalla para confrontar al mismo Goliat, ustedes lo recuerdan, sino que él decidió ir con 5 piedras nada más y con la primera fue suficiente para derribar y luego con la propia espada terminar con la vida de este enemigo de Israel. Claro, esto venía sin duda trayendo una sensación de impotencia, porque recuerden que cuando Goliat estaba insultando a Israel, estaba Saúl ahí, estaban los hermanos de David, estaba el ejército de Saúl, pero nadie se atrevía a enfrentarse al filisteo. Y vino de detrás del ejército un pastorcito, un jovencito, que nadie daba 2 centavos por él. Ya no hablamos de pesos porque nos asusta, pero ya no le daban valor. Nadie valoraba, es más, esto lo van a liquidar en el primer golpe nomás. Sin embargo, fue al revés. Y David, para colmo de bienes, dio la gloria a Dios de esto, ¿no? Para que sepan que también que Dios no salva con jabalina ni con lanza, sino Jehová salva a Él mismo a su pueblo, no con su poder. Bien, yo quiero remarcar eso, ¿por qué? Porque Saúl iba juntando adentro, parece una especie de amargura, y después sentiría, claro, que otros hacían con menos lo que él no podía hacer con lo que tenía, que no era poco, porque ya había recibido victorias de parte del Señor. No era poco lo que Dios le había dado, pero aún así, él no era un hombre temeroso de Jehová ni tenía un corazón conforme al de Dios. Esto es un punto importante para notar. David sí tenía un corazón conforme al de Dios. La Biblia dice acá 2 veces que Jehová estaba con David y que Jehová se había apartado de Saúl y que para colmo Saúl había recibido un espíritu inmundo que lo atormentaba y lo hacía desvariar. O sea que no solamente estaba mal Saúl emocionalmente, mentalmente, sino que para colmo espiritualmente estaba siendo asediado y circunstancialmente poseído o por lo menos influenciado por un demonio que lo hacía desvariar. En un momento la Biblia dice que tan mal estaba Saúl y el detonante ¿cuál fue? La observación que las chicas, vamos a decirlo así, mientras danzaban y cantaban, hablando al retorno de la victoria, que era muy común que las jovencitas danzaran celebrando la victoria, daban la gloria, por así decirlo, humanamente hablando, a David más que a Saúl. En una proporción de 10-1. Y esto le molestó mucho más y detonó adentro toda la amargura, la frustración y los celos que venía acumulando Saúl. Fíjense, allí uno de los chicos dijo, ¿qué produce lo que producía la frustración? Ira, dijo. Efectivamente, en un momento de ira, Saúl teniendo su lanza, dice que dijo a sí mismo, enclavaré a David en la pared, lo voy a atravesar a este pibe. Fíjese que el pibe, ese muchacho que le traía a su ejército a casa en gran victoria sobre su enemigo, se la agarró con él. Voy a atravesar a David con esta lanza, pero no lo pudo hacer. Evidentemente lo intentó 2 veces, no fue poco con una, sino 2 veces. Evidentemente no es que se le escapó la lanza, lo quería matar. ¿Pero por qué no lo mató? Bueno, casi obvia es la respuesta. Porque Dios estaba con David, Dios tenía un plan con David, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y no nos van a matar hasta que Dios permita que nos maten. Eso es así.
Nos moriremos el día que tengamos que morir, no el día que decida alguien matarnos. Aunque puede ser que alguien lo decida y Dios conjuntamente utilice esa mano malvada para hacernos daño y pasarnos al otro lado. En realidad nos harían un bien en un sentido, no un mal, porque partir y estar con Cristo, decía Pablo, es muchísimo mejor que quedar aquí. Pero quedaré por causa de vosotros, decía Pablo. Entonces, si quedamos, no es por causa nuestra, es por causa de otros que estamos aquí. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, por causa de otros que necesitan el testimonio del Evangelio a través de tu boca, a través de tu testimonio de vida como el mío, para que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. No quiere decir que Dios nos necesita. Dios quiere usarnos. Y obviamente nosotros deberíamos ser como David, tener el corazón dispuesto para Dios. ¿Verdad? Verdaderamente. Bien, ¿qué hizo Saúl? En vista que no lo pudo matar y tenía miedo porque se dio cuenta, no pudo contra Goliat, iba a poder contra mí. Lo traté de matar 2 veces siendo el rey, habiendo matado yo tantos filisteos. Imagínense la mente en locura de David, ¿no? Asediada por los demonios. Recuerde que los demonios pueden venir a usted a hablarle, ¿sí o no? Sí, a decirle cosas, frases, pensamientos. Está en usted o en mí que resistamos al diablo, como decía Marcos hoy, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Hay personas que viven con el diablo, ¿por qué? Y porque no se someten a Dios. Pueden ir a orar todos los que quieran, pero el diablo va a ir y quizá vuelva con 7 peores otra vez a vivir. O se quede a vivir ahí, ya tiene su habitación particular. Diga, gracias a Dios no es mi caso. Pero entienda esto, que la Biblia dice, no que reprendamos al diablo, sino que lo resistamos en la fe, que nos sometamos previamente a Dios. ¿En cuánto nos debemos someter a Dios? 99, 98, 50%, 100%. O sea, ¿cuántos mandamientos? Todos. ¿Los grandes o los pequeños? Todos. ¿Y todo significa? Todos. Bien. Por las dudas, si hay alguna duda. Bien. No está, pero pastor, esa es la historia de Saúl. Era un rey un poco fuera de sí. Era un rey que no tenía el corazón conforme al de Dios. Bueno, entonces vamos a ver si nos pasa como a Saúl a nosotros. En Santiago capítulo 4, verso 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mire, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis porque lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Hey, Saúl! Justo te están hablando. ¿Vieron? No están hablando a Saúl acá. No precisamente, le está hablando a la iglesia de Cristo, que a veces nosotros también, sin darnos cuenta, tenemos este tipo de sentimientos adentro que nos llevan a situaciones muy críticas, a veces arder de envidia o de celos, o tener pleitos, matar no físicamente, ¿no? Pero usted sabe que las palabras son más dañinas que un puñal, muchísimas veces. Una pequeña llama enciende un fuego, así una lengua puede dañar muchísimo y contaminar muchísimo. Así de la misma manera lo vemos en Córdoba, como el último incendio se debió, no sé, a una cosa así de nada importante, pero desencadenó un desastre cerca de Carlos Paz. Vemos que seguramente esa persona, no juzgo porque no tengo ni idea de quién es, ni si fue verdad o mentira, si tomaron a alguien para tener un culpable, no sé, no me meto porque no sé, pero lo que sí sé es que la persona, si así fue, no tenía ni idea todo el daño que podía hacer con ese pequeño fuego. Así nosotros, hermanos míos amados, podemos hacer mucho daño con la expresión incorrecta de nuestros labios,
que obviamente parte de nuestro corazón, que no está precisamente lleno de la palabra de Dios, sino por allí de lo que hay en nuestras pasiones, guerras, pleitos, codicias, envidias, por las cuales combatimos y luchamos y matamos, a veces porque no tenemos lo que deseamos. Y no lo tenemos, dice la Biblia, porque en realidad no pedimos, y cuando pedimos, lo pedimos con móviles incorrectos o con motivos incorrectos. Entonces Dios dice que esta conducta no es cristiana. Dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, cualquiera, yo, vos, cualquiera de nosotros, que quiera ser amigo del mundo, en este sentido, ¿no? Tener esta clase de sentimientos o pasiones que nos lleven a este tipo de situaciones descritas en Santiago capítulo 4, nos constituye en amigos del mundo y enemigos de Dios. Alguno parecería que, bueno, hay que ser narcotraficante, hay que ser, digamos, un jefe de un prostíbulo o vender pornografía o alguna cosa de esas, ¿no? O vender drogas. Pero no es solo eso, sino que también con eso son los celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Como decía Pablo, cosas acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y le está diciendo eso a los creyentes o a los que se suponen serlo. Entonces usted tiene que tener cuidado, particularmente cuidado, cuando va a las sierras. Debe tener particular cuidado con el fuego que usted lleva consigo, sea para prender un calentador para la pava, como para prender un asado en un asador, aunque sea alquilado, ¿no? ¿Usted debe tener cuidado? Sí, quizá no tiene la dimensión del daño que se puede hacer, pero hay que tener cuidado. Bueno, de la misma manera que usted tiene que tener cuidado con el fósforo, o los fósforos, o con el encendedor, así con la lengua. O sea, usted mira el encendedor y mira la lengua en el espejo y decir, los dos son peligrosos. ¿Sí? Entonces, ser consciente de eso y decir, Señor, ayúdame, porque no quiero constituirme en tu enemigo. No está hablando de enemigo de la iglesia, o enemigo tuyo o mío, enemigo de Dios. Diga conmigo, enemigo de Dios. ¿Debe ser caro o barato ser enemigo de Dios? Bastante caro, ¿verdad? No es poca cosa ser enemigo de Dios. Entonces decirle, Señor, ayúdame a tomar bien en serio esto de el encendedor. Voy a hablar del encendedor. Ayúdame a tener bien en serio el tema de llevar conmigo el encendedor cuando voy a las sierras. Usted sabe en qué sentido lo digo, ¿no? Cuando voy a la casa de alguien, ¿tiene encendedor el hermano? Bueno, si tiene encendedor, cuídate del encendedor del hermano. ¿Entendés? Y si vos tenés encendedor, cuídate de tu encendedor, que no dañes la casa de tu hermano. ¿Sí? Tenemos que cuidar nuestros encendedores. ¿Sí? ¿Se anima a entenderlo? Decirle, cuida tu encendedor, decirle a tu hermano. Bueno. Vamos a definirlo ahora de manera más, porque ya tuvimos una linda introducción, ¿no? Vamos a formalizar. ¿Qué es la frustración? Es una respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo o una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Sentimos ira,
molestia, incomodidad, ¿no? ¿Qué más? Decepción, decían por ahí. Un estado de vacío no saciado, sentimos una especie de desolación. Recuerda, también por otro lado le traigo a memoria esto de la búsqueda del placer. El placer alcanzado termina en vacío. El placer una vez alcanzado, que terminó el placer, termina en vacío, un vacío. Y el placer no alcanzado, ¿en qué termina? Frustración. Frustración también. O sea que la búsqueda del placer no es el objetivo que nosotros debemos manejar, es un objetivo del mundo, el placer. Nuestro objetivo no debe ser sentirnos bien, sino ser como Cristo. Haga la diferencia clara, ¿sí? Más allá de que nos sintamos bien o mal, pero el objetivo es ser como Cristo, no sentirnos bien, no sentir placer en la iglesia, sino estar de acuerdo con Cristo. ¿Bien? Y escuche esto, porque después están los grados de frustración. Porque donde mayor es la barrera que nos impide cumplir el deseo, de manera correspondiente será la frustración resultante que experimentamos. Es directamente proporcional. A mayor es el deseo que tenemos, la intensidad con que algo deseábamos, la intensidad con que algo lo calculábamos, ya hecho, listo, en nuestras manos, la intensidad con que lo deseábamos tener así como lo diseñamos en nuestra mente, así lo teníamos programado, y encontramos el muro que impide que lo alcancemos, ese muro que nos impide pasar a la satisfacción de nuestro deseo, que nos hace sentir una frustración brutal. Brutal. Y en la medida, para colmo, que esa se perpetúa en el tiempo o se repite en el tiempo, entramos en una especie de frustración crónica. Imagínense entonces vivir con ira por no alcanzar lo que queremos, lo que deseamos, lo que proponemos, el estándar que nosotros queríamos alcanzar, o lo que es peor también, pretender que otros alcancen nuestro estándar, el estándar que nosotros suponemos es el que tendría que llegar el hermano, y yo no lo veo llegar a su estándar y me enoja hoy, me enojó ayer y seguro me va a enojar mañana porque mañana va a estar igual. Siento frustración. Y si tuviera una lanza aquí, no, eso no. Dios nos libre. Pero la Biblia dice, Santiago es claro, que hay una especie de pasiones entre las cuales la frustración allí se mezcla, que combate adentro nuestro. Y no usar una lanza, pero por allí usar el encendedor. ¿Entiende la figura? Nos lleva a usar el encendedor, que es chiquito. Una lanza se ve. Nadie me va a condenar por un encendedor, pero sí por una lanza. Sin embargo, Dios nos condena no por una lanza, sino por el encendedor. Ahora, claro, usted dice, bueno, pero Saúl era malo. Saúl era un hombre ya que de entrada, bueno, arrancó bien, pero enseguida se empezó a poner incrédulo, resistente, quería hacer la suya, quería llevar a Dios a cumplir, que Dios se acomode a él y que el pueblo, bueno, que él agrade y quede bien en el pueblo. Es más, recuerda cuando el profeta Samuel lo confronta, él quería quedar bien con Dios y con el diablo y trataba de quedar bien con el pueblo y quedar bien con todo, pero no, si yo hice la voluntad de Dios, no, por favor, decía, ¿recuerdan? Parafraseando un poquito, ¿no? A Saúl. Él quería quedar bien con todos. Bueno, la idea es que no vamos a quedar bien con todos. Pero Saúl quería quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, pero nosotros no somos Saúl, pastor. Bien. Vamos a ver otros personajes así brevemente, de manera paralela, que también sufrieron otra clase de frustración, que puede ser su caso, que usted es bueno, no tan malo como Saúl. No anda con la lanza todo el día queriendo atravesar a alguien, ¿verdad? Mira Eclesiastés, donde Salomón cuenta la frustración que sentía cuando él tenía ¿cuánta plata? Toda, porque no mucha es poco decir mucha plata, sino que la tenía toda. Tenía todo lo que quería, todo lo que él deseó.
lo alcanzó. ¿Vieron? Los placeres, siempre hablando de placeres. Él llegó a conquistar todos los placeres que quiso. ¿Y qué encontró al final? Vacío. Dijo vanidad de vanidades, o sea, el colmo de la vanidad. Es el colmo del vacío, es el vacío abstracto, no sé, una cosa redundante. Pero él no sabía cómo no pudo definirlo de una manera mejor. En Eclesiastés 1:14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. No solo miró las suyas, sino todas. O sea, las de otros también. Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Terminas siendo frustrado cuando ves el trabajo del hombre. ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? ¿Y para qué tanta publicidad? ¿Y para qué tanto trabajo? ¿Y para qué tanto esto? ¿Tanto esfuerzo? ¿Tanto de lo otro? ¿Y qué sentía Salomón? Frustración. Qué feo. Bueno, pero era Salomón, no era creyente como nosotros. Nosotros somos un creyente que no nos maneja la frustración. Sí, Juan. Bueno, él decía, lo torcido no se puede enderezar. Y lo incompleto no puede contarse. O sea, no puedo arreglar todo, no puedo arreglar el mundo. ¿No sintió esa impotencia de querer arreglar, de querer ayudar, de querer animar a alguien? Y no hay forma de enderezar lo que está torcido así, como está. Y uno hace fuerza y trata y lucha y esto y lo otro y no puede, está torcido así. Es frustrante realmente. Y es aflicción para el alma, para el espíritu. Bueno, pero Salomón después de todo se fue con muchas mujeres. Bien, entonces vamos a Job. ¿Qué le parece? Job, ¿qué le vas a decir a Job? Bueno, en el verso 11 del capítulo 17, él llega a decir, pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? ¿Qué estaba diciendo Job? Yo tenía todo programado. Él recuerda que aún hacía sacrificio por sus hijos, por si acaso pecaren contra Jehová. Y ya sabía que de alguna manera podía cubrir el pecado de sus hijos. Como usted trata de orar por sus hijos, no ora por sus hijos, por si acaso ellos no fuesen prudentes en guardarse para Dios por las dudas. Señor, cuida a mis hijos, guárdalos del mal, del pecado, de las tentaciones, ¿no? Presérvalos del mundo, que ellos te sirvan, te amen. Usted ora así, ¿no? Pero ¿qué siente cuando sus hijos van en otra dirección? Dígamelo con F. Y tanto tiempo les eduqué, y tanto tiempo les dije, y les mostré, y les enseñé, y les di ejemplo, y les di esto y lo otro. Y usted ve que va para el otro lado. ¿Qué siente? Dígamelo con F. Bueno, y supóngase en la iglesia usted está tratando de sumar almas y discípulos para Cristo y les predica y ayuna por ellos y se juntan las campañas y se desvive, invierte dinero, hace tratados, hace explicaciones, invierte en libros, le paga el libro, le paga el curso, le paga el retiro, le paga el viaje en avión, por decirlo de alguna manera. Y el cristiano un día dice, no voy mal a la iglesia, esto no es para mí. ¿Qué sentís? Decímelo con F. Frustración. Pero el problema que la frustración trae otras cosas si no lo solucionamos rápido. Hay una frase por allí que hay baja tolerancia a la frustración, que los jóvenes sobre todo tienen baja tolerancia a la frustración. ¿Escuchó esa frase? Que hay que aumentar la tolerancia a la frustración. No, a mí no, que se me cruce y lo clavo con la lanza. Porque yo tengo la mecha muy corta, 3 milímetros tiene mi mecha. Bueno, eso habla de otra ilustración de la corta tolerancia a la frustración. No me diga acá que no, acá todos tenemos una mecha en rollos, traemos la mecha nosotros. Más en el tiempo que vivimos. Dígame un adolescente que tenga un rollo de mecha.
En realidad tienen los petardos con la pólvora en la puerta nada más. Pero no los culpo. Para eso se encarga el Espíritu Santo de convencerlo de culpa, justicia y juicio, cada uno de nosotros, ¿verdad? Él es el que convence de culpa, justicia y juicio. Yo simplemente no me mire mal a mí. Yo soy el cartero, el mensajero, el que le hablo de lo que está bien y lo que está mal, lo que quiere Dios, y que Él también le traiga una buena noticia, cómo deshacernos de esta frustración que sentimos. Pero también hay que interpretarla y entenderla, de dónde nace, dónde viene. Bueno, ya entendemos de dónde nace. De pasiones que tenemos adentro, celos, pleitos, disensiones, cosas que deseamos, pretensiones que tenemos para con otros o con nosotros. Idealizamos. A mucha gente le pasa, idealiza, por ejemplo, a la iglesia. ¿Vieron que mucha gente idealiza a la iglesia? Piensa, no, porque la iglesia... ¿Cómo puede ser que en la iglesia pasen estas cosas? Si hay gente pecadora, como en todo lugar del planeta, ¿cómo no va a pasar? Es que es común que pase. Ahora, es cierto que hay ministros los ministros tienen cierto mayor grado de responsabilidad, como cualquier liderazgo. Debe ser más responsable papá y mamá que el hijo, no que como a mí me tiene que decir mi hijo, no, papá, vos tenés que ir a la iglesia porque sos el pastor. No puede ser que mi hijo tenga mayor responsabilidad que no, yo como papá debo tener un mayor grado de sentido de la responsabilidad. Se supone que así debe ser. Esta mañana fue al revés. No, pero hablando en serio, se supone que el liderazgo demanda mayor grado de responsabilidad, ¿verdad? Bien, con todo, no estamos hablando de perfección. Y a veces el idealizar a una persona, el idealizar el matrimonio, idealizar la amistad, idealizar al hermano, idealizar al pastor. Cuando se encuentra que debajo de este saco hay un hombre de camisa y debajo de la camisa de carne y hueso, que se equivoca, que se cansa, que se agota, que se frustra también con F, que también siente frustración cuando enseña por 22 años y estamos como vinimos de España a la mañana, cuando se nos ocurrió venir a Sudamérica. Y todo nos pasa eso, a todos nos pasa, pero el tema es cómo salimos de eso. Fíjese que puede ser otro el aspecto y el último. Voy a Job y ya pasamos a cómo solucionarlo. No es difícil solucionarlo, pero primero quiero que lo entienda bien dónde está la raíz del problema, porque cuando uno entiende la raíz del problema, va a la raíz y no cura la llaga podrida con un paño de agua fría nada más, sino que va a la raíz del problema para sacar el problema de raíz. ¿Eso quiere? Bien. Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Imagínense todo lo que Job pensaba, planeaba para sus hijos, su familia, su gente, sus criados, su ganado. Él tenía todo. Nosotros nos pasa, bueno, ya tenemos todo el trabajo, oramos por nuestros hijos, para cuando se casen, para cuando ellos tengan su carrera, para que ellos tengan su esposo, las hijas, ¿no? En el caso, tengan su esposo, sean creyentes y tengan su carrera y tengan su auto, su casa y sus vacaciones ¿no? Y todo. Pero pasan los años y vemos que lo que planeamos o lo que temíamos, eso nos vino. Lo que no queríamos que pase, pasó. Lo que no queríamos que venga, vino. Y eso le pasó al santo Job, a un hombre bueno. Y bueno, digo en términos humanos, como Dios dice, ¿has visto a mi santo Job, que no hay otro como él en la tierra? Recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro como él. Le dijo al diablo cuando el diablo lo llamó a la atención. No había otro como Job, era un hombre bueno. Sin embargo, el Satanás lo incitó para que Dios lo arruine sin causa, decía, ¿no? Como justamente esté arruinado Job, ¿no? Job fue arruinado, pero sin causa. ¿Padeció en la voluntad de Dios? Claro que padeció en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Job sea probado. Después Dios lo bendijo, pero ¿quién quiere pasar las de Job? Nadie. Claro, todos quieren ver el final, ¿no? De Job.
Sí, y Santiago también dice, mirad el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, vamos al principio de la película. No, yo quiero el final. No. Hay que aprender a vivir la fe. Y en la fe experimentamos frustración. Muchas veces porque no manejamos correctamente esos sentimientos que se nos sobrevienen cuando no pasa lo que esperábamos que pase. El ideal que teníamos o el estándar no lo alcanza nadie o no lo alcanza el hermano que yo le encargué algo, la persona con la cual yo me casé, la iglesia donde comencé a asistir o donde asisto, no tiene lo que yo espero que tenga. ¿Y qué siento? Frustración. Entonces, ¿cómo hago con eso? ¿Agarro una lanza como Saúl? ¿O qué hago? Como Salomón me pongo a escribir poesía y decir vanidad de vanidades. Esto es un mal doloroso. ¿Quién podrá defenderme de mi iglesia? Voy a empezar así. O voy a empezar como Job. Lo que yo pensaba, lo que temía, eso me vino. Al final salí de Guatemala y entré en Guatepeor. ¿No? ¿Y qué vamos a empezar así? ¿O vamos a empezar a actuar como Dios dice? ¿Por qué? Porque ya vimos hasta dónde puede llegar la frustración. ¿Qué decíamos? Que la frustración es un sentimiento que se produce cuando una persona no logra alcanzar un deseo y al no alcanzarlo tiene una reacción adversa, ¿no? Una reacción contraria, que justamente está alejada del autocontrol. Ahí está el problema, porque uno cuando tiene tolerancia a la frustración, ¿qué hace? Se autocontrola. La Biblia dice, no nos da Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y podríamos decir autocontrol, que es lo mismo, dominio propio. Dios nos da un espíritu, si es que somos santos y nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos capacita para el autocontrol. Entonces, en teoría, si usted es salvo, tendría las herramientas para manifestar o para manejar la frustración y sobre todo a través del tiempo. Y hay algo fundamental, son los pecados, como vimos en Santiago, que nos llevan a la frustración, que es un estilo de vida equivocado con valores, principios, pensamientos y estándares equivocados, o fines equivocados, o deseos equivocados, idealizaciones que no dejan de salir de ahí, de ideales imposibles de alcanzar, de perfección, de santidad, de amor, de justicia, de simpatía. Nosotros pretendemos que una persona sea todo lo que nosotros no somos, o que el pastor tenga todo lo que los demás no tienen, o que sea Dios, y no puede tener todo eso porque es un hombre. Pero inconscientemente nosotros demandamos eso y nos enojamos, y a veces hacemos peor todavía. Pero no lo digo por mí, digo por nosotros, porque el origen está en el mal manejo ante el resultado desfavorable obtenido. Ahora, hay un problema, que esta tolerancia a la frustración o el autocontrol baja cuando estamos estresados, ansiosos, preocupados, presionados. Usted va a ver que cuando usted está bajo estrés, bajo presión, que no le pase algo malo porque le agarra la de Saúl, que no encuentre un plato acá porque se lo revolvió por la cabeza. ¿Sí? Espero que no. Bueno, todavía el plato podría ser, lo que es problema es el encendedor, hermano. Porque el plato termina estrellándose en la pared, pero el encendedor enciende todo. Y usted sabe a qué me refiero con el encendedor. Cuando el encendedor se le escapa la llama y la llama empieza a incendiar todo, ahí es el problema. Cuando tenemos un estrés alto, por eso la importancia de ser cristianos bajo dominio del estrés. Bueno, pastor, pero vivimos en un mundo presionado. Bueno, vive bajo un mundo presionado, pero sobre ese mundo presionado está Dios. Y debajo de ese Dios está el mundo presionado, y debajo de ese mundo presionado está aquel que le dio Dios espíritu de poder, amor y dominio propio. O sea que el mundo va a seguir siendo mundo. El problema es que usted no está viendo que Dios está arriba y usted está abajo con el Espíritu Santo. ¿Está orando lo suficiente para dominar el estrés?
Porque si uno cuando le pase algo malo, o cuando no acontezca lo que usted esperaba que acontezca, o no vea los resultados que usted esperaba ver, se va a frustrar. Eso es muy natural que pase. El problema no es que usted no llegue a frustrarse nunca más, pero puede bajar tanto o aumentar la tolerancia a la frustración, o también puede aumentar o bajar la demanda de respecto a los demás o respecto de sí mismo, o las metas que usted quiere alcanzar, quizá inalcanzables, o lo que usted espera del prójimo, de su iglesia, o de su gente, o de la gente de su trabajo. Usted quizá está esperando algo demasiado irrealizable, está esperando algo que no va a alcanzar nadie, y está idealizando y usted está pensando, y es por eso digo siempre la familia del vecino, el matrimonio del vecino, como el parque del vecino, es más verde que el nuestro. Porque miramos nuestro pasto y tiene muchos huecos, más ahora que no llueve ni una gota. Amenazaba, había un pronóstico de un desastre y todavía no llueve una gota. Bueno, y vemos el pasto del vecino, ¡ay, qué lindo! Está verde, qué lindo. Y así el pasto, el matrimonio, la familia, la iglesia del vecino, el auto, el todo. ¡Qué lindo! ¿Cómo quisiera tener uno como ese? Entonces yo veo a mi familia y veo mi pasto, veo mi matrimonio, veo mis hijos. ¿Y qué hago? Me frustro. Me siento mal y el problema es cómo puedo llegar a ese nivel, ¿no? Esto puede pasar, como digo, en un nivel laboral, eclesial, familiar, todo. Llevada al extremo, justamente la frustración, podría conducir a la agresión, que sería en cierta medida lo menos dañino, el descenso de la autoestima, o sea, autovalorarse menos de lo normal, o una tendencia a la depresión, como muchos decían. Se entristece, se deprime, se angustia, o se aira o se enoja. Ninguna de esas cosas pueden ser saludables. Entonces, resumiendo, para que usted vea, las causas generales que dan forma a nuestros patrones de pensamiento son, yo escribí 4, a ver, después usted puede añadir algunas más. No considerar que los planes de Dios son diferentes a los nuestros, aceptando con fe sus designios soberanos. O sea que nos cuesta someternos a los planes de Dios. Queremos que Dios cumpla nuestros planes. Entonces, cuando no se cumplen las expectativas que nosotros tenemos del supuesto milagro de Dios, ¿qué pasa? Nos frustramos. El querer ser lo que Dios no nos planteó para nosotros, no planeó para nosotros que seamos. Queremos ser, y esto insiste el mundo, vos tenés que ser, tenés que alcanzar, tenés que lograr esto. Tenés que lograr tus objetivos, autosuperarte, ser, y tenés que pedirle a Dios, Dios haga esto, Dios te puso para que hagas cosas grandes y para que te potencie las naciones, para que te convierta en su siervo. Entonces la gente empieza a embalarse y se da cuenta después que no es ese siervo gigante que pensaba que iba a ser, sino que simplemente un cristiano más que hace su parte. Entonces te agarra una frustración muy grande. ¿Por qué? Porque tenías una idea de vos que Dios no te mandó a hacer y Dios planeó hacer. No alcanzar o no recibir lo que otros tienen o recibieron. A veces parece que todos tendríamos que recibir. Para los colmos nos mete la idea que todos tendrían que ser bendecidos, hijos del rey, empresarios, tener todo. Pero en la iglesia hay pobres, hay ricos, hay gente que tiene, gente que no tiene, hay gente generosa, hay gente que no. Hay gente que ayuda, hay gente que no ayuda. Y entonces meter todos en una misma bolsa a veces nos lleva a la frustración. Hay que saber reconocer lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero tratar de que todo el mundo haga todo nos lleva a la frustración. Esperamos desmedidamente más de otras personas. Desmedidamente. Está bien esperar. Yo debo esperar que ustedes crezcan como nosotros esperamos que nuestros hijos crezcan. Yo espero que mi congregación madure, crezca. Pablo también lo hacía, al punto que decía, ay, sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, que Pablo la pasaba mal, esperando que la iglesia de Cristo madure. Lo hacía sufrir dolor de parto. Y sentiría sus frustraciones, Pablo también. A ver. ¿Cómo vencemos la frustración? Entonces, debido a esto. Bueno, siendo conscientes de la raíz del problema, ¿a dónde tenemos que ir? A la raíz. Vimos que el pecado y sus variables
los pecados de cada uno de nosotros, los de adentro, ¿no? Nuestro, son los que originan. Ahí está la raíz. En nuestros pecados. Pecados que en otros puede parecer, bueno, son cositas que tenemos todos. Justamente, ese es el problema. Cositas que tenemos todos que terminan siendo la causa por la cual también encendamos el encendedor y nos lleve a una clase de frustraciones, ¿no? Pero la Biblia dice que si nos comportamos así somos amigos del mundo y enemigos de Dios. Todos esos patrones de vida, todo lo que usted ve, la cultura de la imagen, el querer ser, el querer tener, el querer alcanzar, el querer parecerse, el idealizar, nos lleva a situaciones muy complejas, hermano. Yo les digo a los jóvenes, sobre todo, que miran tantas pantallas, que miran tantas imágenes, que miran tantos estándares muy altos. ¿Vieron los filtros para los rostros? ¿Cómo te dejan la cara de por... Así te dejan ni una arruga, ni una manchita. Joven siempre feliz, joven. Ojos grandes y pintados. Cachetes gordos y colorados. Un hermoso y blanco esmalte dental. Y una sonrisa de oreja a oreja. Pero la verdad es que no se vive así. La verdad es que hay días buenos y días malos. Y la verdad, la cara que tenemos es la cara que tenemos. No la podemos cambiar. Eso hay que ser consciente. Mi pastor decía algo, ¿recuerdan? Se los dijo acá a ustedes una vez, yo lo repetí. No podemos cambiar la cara que tenemos. Pero sí podemos cambiar la cara que ponemos. ¿Sí? Esa la podemos cambiar. Podemos tener actitud, buena voluntad, alegría. Y eso modifica las facciones de nuestro rostro. No nos saca las arrugas, pero nos libra de enfermedades. El corazón contento constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Como decía Gille, sonríe, Jesús te ama. Hermanos, no pensemos como el mundo, tener todos cara de porcelana y vivir todos en el país de Alicia, en una iglesia imaginaria llena de nubes y de ángeles. Habrá ángeles, pero no los vemos. Pero, escuche, hermano, somos lo que somos si esto no se cambia hasta que Cristo venga. Es más, en la medida que pasa el tiempo se pone peor. Si no, mira tus fotos, no las de otros, mira tus fotos de hace 10 años. Mira tus fotos de hace 20. Si tenés coraje y edad, mirá las de hace 40. Y decilo, esto no va a mejorar. Pero Pablo decía lo que nosotros debemos decir. Ciertamente el cuerpo se va desgastando. No obstante, el interior se renueva de día en día. Cada día interiormente debemos ser más lindos, más jóvenes, más fuertes, más sanos, más íntegros, más Cristo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los estándares de las redes, los estándares religiosos supuestos de grande alcance, todo eso es del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, reconociendo que el problema está en el interior de nuestros pecados, en el interior nuestro, en nuestros pecados, entendiendo que tenemos un espíritu, el de Dios, que nos puede ayudar y nos da capacidad para vencer al mundo. Nos da amor para amarle, paz, dominio propio para servirle. Debemos entonces tener una mirada no como el mundo tiene, esperando perfección de lo imperfecto, sino esperando perfección en Cristo Jesús. De cada uno de nosotros y de su iglesia, orando denodadamente por cada uno y por todos. Aprendamos finalmente del Señor Jesucristo, que dice en Mateo 11:29, llevad
mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que animarnos, hermanos, a aprender de Cristo, a aceptar los designios, a aceptar los términos soberanos de Dios, a alargar los estándares del mundo, los objetivos mundanos, y diga, no, pero yo no quiero ser como Messi. Bueno, pero en otros términos quiere serlo en la iglesia. No, usted no tiene que ser en la iglesia lo que otro le metió en la cabeza. Usted tiene que ser lo mejor que pueda ser, pero para la gloria de Dios. Yo debo ser lo mejor que yo pueda hacer, pero para la gloria de Dios. Si no, hermano, vamos a vivir de mentira en mentira, frustrados por cada imagen falsa, errónea en nuestra mente de lo que esperamos de nuestra iglesia, de nuestro hermano, de nuestro matrimonio, de nuestros pastores, de nuestros hijos. Vamos a vivir frustrados, enojados hasta el día que agarremos la lanza. Y lo que es peor que la lanza, yo sé que no la va a agarrar, pero lo que sí puede agarrar, que fácil, es el encendedor, verbalmente hablando, y encender su alma, encender su familia y quemar todo con sus palabras y su boca. Yo no quisiera que llegue a ese punto, como muchas personas han llegado por esperar cosas que Dios no mandó que sean, por esperar de sí algo que nunca llegará, por esperar hacer lo que nunca Dios te llamó a hacer, queriendo de alguna manera cumplir. No, soltalo. Viví cada día para Dios. Sé vos cada día lo mejor o la mejor expresión de tu vida para la gloria de tu Salvador. Viví el hoy, dejale el mañana al Señor. Planeá, sí, poné tu agenda, trazá un objetivo, pero nunca lo pongas tan duro que ni Dios lo pueda mover. Deja que Dios lo mueva y que Dios te lo rompa si tiene que romperlo. Y puedas decir finalmente, Señor, me rindo. Si puedes, concédeme. Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Si tú decidiste esto, Señor, ayúdame a hacer con gozo tu voluntad. Pero nunca permitas que viva frustrado vez tras vez, queriendo ser lo que nunca seré, queriendo ver en mi entorno, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, lo que nunca veré. Sino ayúdame a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón, tener la humildad de Cristo y caminar hallando el descanso que viene de Dios. Amén.